Hello my friends, how are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar un riquísimo ceviche de caracol. ¿Pero qué es eso? El caracol es un molusco que vive en las costas de Honduras. Me imagino que Centroamérica y los países caribeños. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes: 2 caracoles, 3 cucharadas de limón, una cucharadita de sal, media cucharadita de comino y media cucharadita de perejil. Si quiere puede usar cilantro también, la mitad de un tomate pequeño, la cuarta parte de una cebolla y la cuarta parte de un chile dulce. Lo primero que vamos a hacer es limpiar los caracoles. Estos vienen bastante limpios, pero se le quita esto que está aquí, esta costita que tienen. También se le quitan unas partes negras que tienen, esta ya no la tiene. Estas partes de colores también se le quitan. Y yo le quito esta puntita que es dura. Bastante limpio vienen estos caracoles. Mire, esta parte rosadita o anaranjada, yo se la quito. A veces viene también unas orillas negras, también se las quito. Y esta parte es bien dura, también yo se la quito. Pero si usted quiere, déjesela, no hay ningún problema. Esta ya está bien limpio también. Solo quito la orilla. Y seguidamente lo parto. No puedo decir por la mitad, pero sino como no sé cómo decirle. Bueno, lo abro. Así queda como una mariposa. Ahora voy a proceder a majarlo. Lo hago por la parte que es más durita. Mire aquí la parte esta es bien suave. Entonces le hago aquí arriba. Entonces lo parto por la mitad, por otra mitad y después lo corto en pedacitos lo más delgado posible, porque esto se come crudo. El caracol se puede comer crudo y cocido, pero ahora vamos a prepararlo crudo. Esta comida es muy popular en la costa norte, que es de donde soy yo. Seguramente en el Pacífico también es popular. Yo soy del Atlántico. Cuando ya está bien picadito, lo voy a reservar aquí en otro tazón para seguir machacando los otros y picándolos también. Podemos doblar. Oigan, óiganme a la luna. Okay. Ahora vamos a agregarle las 3 cucharadas de limón. La sal, el comino. Si quiere agregarle pimienta también, incluso puede agregarle jalapeño. Ahora voy a picar la cebolla.
lo más fino posible. Yo uso más esta cebolla porque la otra tiene más azúcar que esta. Y uno que cuida la figura tiene que usar lo menos azúcar posible. La mera verdad es que me gusta más esta, la siento más fuerte. Dejémonos de dietas, porque ¿quién está dieta en esta casa? Tal vez Luna. Ya la doctora le dijo que no debe de pasar de 12 libras. Está al tope, le dijeron. Bueno, más o menos picadita. Voy a picar primero el tomate. El tomate tiene un acidito que me va a ayudar a cocinar la cebolla. Porque ese aliento de cebolla no me gusta. Ahora el chile dulce. Ahora lo mezclamos todo. Qué lindo los colores. Tricolor. Déjenme probarlo. A ver si está. Si usa de los limones amarillos como este, tienes que usar 4 cucharadas, pero yo utilicé limón verde, que es más fuerte, o sea, limas. Entonces es más fuerte, se cocina más el ceviche con la lima. Bueno, nuestro ceviche de caracol ya está listo. Se puede acompañar con plátano, con una cervecita, con un vinito, con cualquier tostada que usted quiera, o comerlo solo, sin nada, solo así el puro ceviche. Entonces yo lo voy a poner en la refrigeradora durante unos 10 minutos porque voy a freír unos plátanos para acompañarlo. Nos vemos en 10 minutos. Bueno, amigos, ahora vamos a probar nuestro rico ceviche. Yo lo voy a acompañar con unas tajaditas de plátano bien fritas. Wow. Quedé muda. ¡Qué delicioso! Acidito, salidito, saladito, chiclosito. Bueno, manos a la obra, a prepararlo. Fácil de hacer. Exquisito. Nos vemos en el próximo video. Y a preparar estos manjares de la costa. Ya que el mar no viene a mí, yo voy donde él. Nos vemos pronto. Los quiero mucho.